El jefe de gobierno, José Ramón Amieva, y el contralor general, Eduardo Robelo Pico, encabezaron la entrega de premios y reconocimientos a contraloras y contralores ciudadanos dedicados a vigilar el correcto uso de los recursos públicos que se invierten en los proyectos de mejora social. Actualmente, la red de contralores ciudadanos se integra por 1,079 personas, 570 son mujeres y 509 hombres, de los cuales el 6.4% cuenta con estudios universitarios. Es por eso que reconozco ustedes además tienen una función histórica en esta ciudad. Son contraloras y contralores ciudadanos de un antiguo régimen jurídico político de la ciudad y ahora se convierten en contraloras y contralores ciudadanos de una constitución. Y hemos tenido 112 hallazgos en las ventanillas únicas de las delegaciones, 118 en centros de servicio y atención ciudadana denominados CESAC. A la fecha, las delegaciones que han atendido un 62.5% de las recomendaciones que hemos hecho en las ventanillas únicas y un 71.2% en los centros de servicio y atención ciudadana.